Bienvenidos a su programa Herencia Divina, para todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Escúchenlo en la voz del hermano Wilder. Amigo que me escuchas, en este momento tengo 7 cosas importantes que usted debe considerar. Pero primero voy a hacerte una pregunta. ¿Dónde pasará usted la eternidad? Tome tiempo y cuidadosamente preste atención a lo que te voy a decir. Esta quizás sea su única oportunidad de oír cómo escapar de la condenación eterna en el infierno y cómo estar seguro de ir al cielo cuando muera. Muchas personas piensan que no puede saber a dónde irán cuando mueran, pero este consejo no es verdadero. Déjeme compartir con usted lo que Dios dice en su palabra, la Biblia. En la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 5, versículos 12 y 13, podemos leer: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Antes de estar seguro de ir al cielo, hay algunas verdades en la palabra de Dios que usted debe entender y creer. La primera es que usted ha pecado contra Dios. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en capítulo 3, versículo 23, nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También, en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículo 10, nos dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 1, versículo 8, también podemos encontrar lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Una segunda cosa que usted debe saber es que Dios es santo, un Dios que odia el pecado. Las Sagradas Escrituras nos dice en el libro de Habacuc, en el capítulo 1, versículo 13: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. En el Salmo 5, versículo 4 nos dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Una tercera razón es la naturaleza santa de Dios demanda que todo pecado debe ser castigado. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Una persona que trabaja fuerte semanalmente merece un salario por su trabajo, y el salario que recibe por su trabajo es dinero. Dios dice que usted ha ganado y merece un pago por sus pecados, y la paga que mereces es muerte. Esto no es solamente la muerte de su cuerpo. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y 15: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 14, versículos 10 y 11 también nos dice: y será atormentado con fuego y azufre, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Una cuarta cosa que usted debe considerar es que Dios odia su pecado y tiene que castigarlo. Él le amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a la tierra y recibió el castigo que usted como pecador merece cuando Él sufrió y murió en la cruz. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pablo nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Isaías, capítulo 53, en el versículo 5 también nos dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amigo que me escuchas, figúrese al Señor muriendo por sus pecados. Mírelo con la corona de espinas ceñida entre sus cejas. Contemple mientras la muchedumbre sin piedad golpea su rostro. Mire el látigo bajar por una y otra vez sobre el cuerpo del Señor Jesús hasta que apenas aparece humano. Oiga la multitud burlándose y gritando: ¡crucifícale, crucifícale! Mira cómo le dan bofetadas y le escupen en su rostro. Oigan a Jesús en su agonía mientras los clavos traspasan sus manos y sus pies al levantarlo en la cruz.
El Señor Jesucristo sufrió este horrible castigo cuando Dios el Padre cargó en él el pecado del mundo. Jesús sufrió mucho, pero no porque tenía pecado, ya que él nunca pecó. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 22 y 24, nos dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, o sea, en la cruz. Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Pero mi amigo, usted tiene que reconocer que Jesús sufrió todo esto por sus pecados en particular. Después que Jesucristo pagó el precio por su pecado, él dijo: consumado es decir, está pago. Eso lo encontramos en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30. Luego Cristo fue enterrado en una tumba, pero resucitó de entre los muertos al tercer día. Eso lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 15, versículo 4. Otra cosa que usted debe considerar es que tiene que confiar solamente en la muerte de Cristo y su resurrección para poder ser salvo del infierno y para poder ir al cielo. Si usted confía que por hacer buenas obras, por cumplir los 10 mandamientos o por asistir regularmente a la iglesia y ser fiel a su religión, va a ir al cielo, con toda certeza irá derecho al infierno. Estas cosas son buenas, pero nunca podrán llevarlo al cielo. Solamente la muerte de Cristo Jesús satisface la demanda de Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 11, dice: nosotros somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz, cuando Él murió y resucitó. Si nuestras benevolencias pudieran llevarnos al cielo, hagámonos esta pregunta: ¿para qué murió Jesús? La Biblia dice en Gálatas capítulo 2 versículo 21: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. También en el libro de Romanos, en el capítulo 3 versículo 20, podemos encontrar: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. En Tito capítulo 3 versículo 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. También el libro de Isaías capítulo 64 versículo 6 nos dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Una sexta razón que usted debe considerar es que la vida eterna es un regalo de Dios para ser recibido, no es ganado. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, las Sagradas Escrituras nos dice: la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en Cristo Jesús. Y una séptima razón que usted debe considerar es que para recibir la vida eterna y ser salvo del infierno, usted tiene que pedirle a Jesús que le salve. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 13, el apóstol San Pablo nos dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando usted pide de corazón que Dios le salve, dos cosas son absolutamente necesarias: arrepentimiento de sus pecados y fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 21. El arrepentimiento es un cambio de parecer en cuanto al pecado. Es cambiar su manera de pensar de sus pecados y llegar a darse cuenta que sus pecados son una ofensa horrible contra un Dios santo. Usted tiene que estar dispuesto a admitir su condición pecaminosa y renunciar a todo aquello que impida que pueda confiar en Jesucristo. En Lucas, en capítulo 13, versículo 3, Jesucristo nos dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Fe en Jesús como Salvador significa confiar de todo corazón solamente en Jesucristo para que le salve del pecado y del infierno y pueda llevarle al cielo. Si usted realmente lo desea de todo corazón, órele a Dios en sus propias palabras y pídele a Dios que te salve. Orar es hablar con Dios, es abrirle su corazón y decirle que Él es el único Salvador. Usted tendrá la seguridad de que
Dios te da la vida eterna. Amigo, Jesús quiere que usted sea salvo, que nazca de nuevo, ahora mismo. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 2, nos dice: porque en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Usted puede morir hoy mismo. En los Proverbios, en el capítulo 27, versículo 1, nos dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No permita que nada ni nadie le impida que usted pueda implorarle a Dios que lo salve hoy. En el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, versículo 36, nos dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dios te bendiga.